Muy buenas noches, eh, colegas. Después de un año sabático en el que todo este año, el año pasado, no he podido participar en conferencias ni en conversatorios, me di un tiempo para poder preparar más material y ir visualizando las cosas que vienen, ¿no? Y hay cosas muy interesantes en el ámbito pericial. Eh, Lamentablemente seguimos todavía viendo algunas pequeñas deficiencias que lo tenemos a nivel país, ¿no? La especialidad es muy bonita, muy interesante. Es una especialidad gratificante, pero también hay que trabajar duro en el tema de la difusión, porque en el Perú básicamente, y esto está pasando aquí en Lima, y se los comento antes de ingresar al tema de fondo que viene a ser el peritaje económico, las funciones, atribuciones, los problemas, qué hacemos y cómo lo hacemos. Ese es el principal problema, ¿no? En el peritaje económico es la primera pregunta que queremos responder es ¿qué hacemos los economistas? Y después, ¿cómo lo hacemos? ¿No? Y les cuento algo que está sucediendo aquí en Lima y es también un tema de un pequeño vacío que tenemos, ¿no? Hace un mes y medio aproximadamente, en el mes de diciembre, a mediados de diciembre, el día 10 12 por ahí, me llama una abogada y me dice, señor, yo sé que usted es perito, me dice, me gustaría, me dice, yo no sé si ustedes ven esas pericias de actualización. Yo le digo, ¿de qué se trata? A ver, dime, ponme en corriente, ¿no? Y me dice, mire, lo que pasa es que mi cliente le dio un adelanto de herencia a mis clientes, que son dos hermanos, le dio 5 millones de intis, 1987 aproximadamente, ¿no? Y me dice, lo que queremos saber es ¿cuánto vale esos 5 millones ahora? Pero usted no es contador, me dice, porque el contador ha hecho una actualización. Entonces yo le respondo, ¿no? Mire, y eso está pasando la primera quincena de diciembre. Si así es aquí en Lima que no hay un conocimiento de lo que hace el contador, lo que hace el economista, estamos mal. Algo está mal, ¿no es cierto? Entonces ahí yo le digo, a ver, saqué la ley del contador público, las funciones y atribuciones que tiene el artículo tercero, y en ninguna parte, le digo, de la ley del contador dice que puede hacer actualizaciones. Que él pueda hacer o sepa hacerlo es diferente a que la ley le dé atribución. Entonces, primer tema, ¿no? Los peritos desarrollan su trabajo en concordancia a las funciones y atribuciones que le da la ley. En este caso, la ley del economista nos da atribuciones para desarrollar esos temas de actualización monetaria a través de algunas metodologías para aplicar. Muy bien, realicé el trabajo, se quedó contento y encontramos diferencias entre la actualización que había hecho el contador y la actualización que yo presenté, ¿no? Entonces, eso llama poderosamente la atención de por qué se confunden los temas, ¿no? Pero la confusión tiene una razón de ser. Y es que la competencia marketea sus funciones y atribuciones y se atribuye otras que no les competen. Y nosotros, los economistas, bueno, estamos como diciendo como ser Coca-Cola, ¿no? Bueno, todo el mundo sabe que somos Coca-Cola, pero entonces que vayan y nos compren, pues, que nos pidan, que nos busquen, que nos llamen. Un craso error. Los economistas entendemos que estamos en un mercado competitivo y hay que generar competencia o competitividad. ¿Y qué significa ser competitivos en el mercado? ¿No? Mostrar las funciones y atribuciones que tenemos, pero no solamente decirlas, sino también hacerlas. Y hacerlas significa, en primer lugar, capacitarse, ¿no? Y como verán, la contabilidad es una técnica, aunque dicen muchos de ellos que es una ciencia, ¿no? Que es una ciencia.
Si es una ciencia, tiene que ver con el desarrollo económico y social de un país. Pero, oh maravilla, ¿no? No tenemos ningún premio Nobel que sea contador, pero sí tenemos premio Nobel en economía, ¿no? Entonces, la pregunta, ¿es una ciencia? Ahí está el primer escollo que tenemos nosotros los economistas por mostrar lo que somos. Pero hay que difundir el ámbito. En el colegio de Huancayo tomó una decisión de Junín hace varios años atrás de poder llevar adelante la primera Convención Nacional de Peritos y se aprobó un ámbito. Y miren, yo llevo como perito en el Colegio de Economistas de Lima desde 1992 que seguí el curso y en 1993, a partir de enero, empecé directamente ya como perito adscrito a la Corte Superior de Justicia de Lima. Nosotros desarrollamos un ámbito, sí, pues. Íbamos a difundir nuestro ámbito, correcto. Pero ese ámbito no pasaba de ser, como no pasa de ser el actual, una buena intención de querer plantear lo que hacemos. Para que este documento, que es el ámbito, tenga una fuerza y sea respetado y sea aceptado por todos, tiene que haber pasado por una convención. Y lo hicimos, y si se hizo una convención nacional y ahí se fijaron las funciones y atribuciones y se desarrollaron los temas. Pero eso no basta. Hay que llegar a un Congreso Nacional para aprobar este ámbito y hacer una norma interna que solamente los economistas pueden ver, ¿no? Porque no puede ver otro profesional que opine sobre las atribuciones o el ámbito de desarrollo profesional del economista. Entonces, nos queda una ardua tarea. Yo tengo 32 años ya como perito y miren, todavía somos reanuentes a querer plantear una normativa. Esa normativa es una resolución que debe salir del Congreso Nacional, donde todos los economistas a nivel nacional reunidos en ese Congreso aprobamos la función y atribución de la especialidad del peritaje económico y financiero. ¿Ok? Eso es nuestra primera deficiencia que tenemos como economistas, ¿no? Pero sí tenemos algo fundamental que es la Convención Nacional, ¿no? Pero eso no da atribuciones. Por ejemplo, la competencia, ustedes pueden entrar a la página web del Colegio de Contadores de Lima o Colegio de Contadores del Perú y van a encontrar que anualmente sacan sus conferencias y los peritos tienen dentro de ese congreso tienen un espacio donde plantean la reforma, la interpretación de las NIC para que puedan salir. Ha salido NIC sobre temas de lavado de activos, pero es para el registro, ¿no? Para el registro de las operaciones económicas que desarrolla una empresa y se registran en la contabilidad. Tiene que tener cierta normativa para eso, pero eso no implica que puedan desarrollar este tema como ellos piensan o plantean hacerlo. Eso lo vamos a ver después. Paso a la segunda lámina. En esta segunda lámina que ustedes están viendo, le he puesto de colores, ¿no? ¿Y por qué parto con el tema de evaluación de predios, de predios rústicos, urbanos, evaluación de servidumbres, evaluación de propiedades industriales, maquinarias, equipos, evaluación de vehículos, barcos, lanchas, yates, obras de arte, muebles y enseres, aviones, avionetas, helicópteros, equipos informáticos, mercaderías, mermas, ¿no? Partimos de eso porque el Reglamento Nacional de Tasaciones, donde muchos colegas se han metido, y se han metido porque no conocen el otro ámbito, ¿no? Solamente esto es lo que más se mueve. Pero si revisamos el Reglamento Nacional de Tasaciones, existe toda una descripción sobre el bien, maquinaria o equipo, predio urbano o la memoria descriptiva. Pero ¿cuál es lo fundamental cuando uno llega a hacer una evaluación de un predio? ¿La estructura del predio o el valor de mercado del predio? Y ahí se dan dos cosas importantes, ¿no? Puede ser dentro de un proceso de embargo, por ejemplo, donde se determine que se embarga, no sé, un inmueble,
Entonces se pide que se haga la tasación. El Reglamento Nacional de Tasaciones determina que pueden hacer valuaciones a aquellas personas que estén capacitadas para hacerlo. No te define que debe ser el de la profesión tal, A, B o C. No te define eso, sino te dice que es todo aquel profesional que cuentes con las capacidades, habilidades y competencias para poder hacer las tasaciones. Pero de todo esto, ¿cuál es lo importante? ¿Y por qué los profesionales como los ingenieros, los arquitectos, sin hablar más de ellos, sino simplemente precisar el tema, dicen que es un tema privativo de ellos? Y aquí hay dos temas importantes dentro de la estructura de las evaluaciones, ¿no? De un inmueble viene la parte física, el terreno, el área construida, los materiales con que se ha sido hecho, si tiene piscina, no tiene piscina, si las puertas son de madera, son de metal, si las ventanas son de aluminio, si el piso es de parquet, ¿no? Si la grifería es tal o cual, si tiene conexiones para agua caliente, agua fría, ¿no? Ves el tema de los inodoros, como esa es la estructura. Pero en los procesos judiciales no se necesita solamente la estructura, sino se necesita el valor de mercado de ese predio, a cuánto va a salir. Y el valor de mercado lo tenemos de dos fuentes. Una fuente del Banco Central de Reserva que habla de los valores de los predios, está en las notas semanal, ¿no? De los predios promedios ponderados, dice, valores, precios promedios ponderados de venta en tal distrito. Es un precio promedio ponderado. Y la otra forma que podemos sacarlo es a través de la inspección, ¿no? Y de algunos diarios, como por ejemplo antes existía, no sé si hasta ahora estará viendo el tema de Urbania, que sacaba los valores referenciales de venta desde la posición del vendedor, ¿no? Ponían su aviso, se vende una casa de tantos metros cuadrados, de dos pisos, ubicado en tal sitio, a este precio, 200.000, 300.000 dólares. Ese era el tema. Pero eso es en el primer caso grande, ¿no? Que vemos, yo quiero la valorización de ese predio hoy, ahora, en la actualidad. Entonces hago mi muestreo, mi estudio de mercado y punto. Pero en el reglamento no hay un capítulo especial que dice investigación de mercado, pero no te da para que tú puedas poner el tema de la variabilidad de los precios, ¿no? Me tocó hacer un trabajo, pero este es un trabajo para temas de lavado de activos. ¿Y qué te piden en lavado de activos? Igual como aquí se pide en el presente una valorización de un predio, se me pidió que se hiciera una valorización, pero de hace 20 años atrás, ¿no? Y justo este tema, quizás menos, ¿no? En la época que estuvo PPK justo postulando al Congreso, a la presidencia, y estábamos en un año electoral, ¿no? La primera vuelta fue en abril, la segunda vuelta fue en junio, pero el predio se vende el 1 de julio, está inscrito en registros públicos. Y ahí la pregunta es, ¿yo pacté el precio el día que fui al notario a registrar la compraventa o pacté el precio antes? ¿No? Y si yo pacté el precio antes, ¿cómo eran los precios? ¿Estaban estables o había inestabilidad? Y nosotros entendemos que había inestabilidad política porque estamos en un año electoral. Y en efecto, encontramos cerca de 250 precios y no pudimos determinar, porque justo para el 1 de julio, que fue día sábado de ese año, ¿no? No había datos, ¿no? Y Urbania teníamos registrado en el comercio los precios anteriores, ¿no? Entonces, la única manera de poder ver cómo estaban los precios era sacar muestras de el mes de abril, de mayo y de junio, 3 meses para ver cómo comportaban los precios, ¿no? Y tratar de ponderar los precios, ¿no? Pero los precios eran erráticos. Había, pues, por decirle que había un valor de 2.000 dólares el metro cuadrado en esa zona frente a un valor de 1.500 dólares, ¿no? Entonces había, pues, o de 1.000 dólares, de 1.000 a 2.000 era un techo bien grande por metro cuadrado. Entonces la distorsión de los precios era evidente, ¿no? Y el Reglamento Nacional de Tasaciones te pide que tengas 5 muestras mínimo, ¿ok? Pero no encontrábamos las 5 muestras, pues, ¿no? De esa fecha, ¿no? No se encontraban.
Entonces, cuando rastreamos, los 3 meses encontramos 284 muestras. Las pusimos en el informe pericial y dijimos, ¿no? Existen, ¿no? Un precio mínimo y un precio máximo. Y en ese margen de precios está el valor en que se ha vendido la propiedad del 1 de julio. Ahora, que queremos explicar por qué la distorsión de precios. Y nosotros planteamos en el informe, ¿no? De que, de que el tema era de que era un año electoral y que los agentes económicos ante la incertidumbre que da este tipo de espacios plantea ciertas condiciones, ¿no? Y va a depender mucho de la necesidad. Algunos quieren venderlo al monto que sea lo más rápido posible, otros quieren sacarle un mayor precio o un mejor precio a su valor, pero ahí lo que tenemos registrado son valores de oferta, de lo que yo quiero vender, ¿no? Por eso hablo de valores. Nosotros los economistas sabemos que el precio se determina cuando se cruza la oferta y la demanda, ¿no es cierto? Ahí se establece el precio. Y el precio implica que es una negociación, ¿no? Salvo que te vayas a comprar un carro y te dice, señor, cuesta $28.000 y tienes que pagar los $28.000 más los centavos que hay y punto, te llevas el carro. No hay nivel de negociación. O te vas a un mercado, un mall y vas a una de esas tiendas que vende alimentos y el precio del azúcar es tanto y no hay capacidad de negociación. Pero en estos bienes sí hay capacidad de negociación, pero el reglamento no te da el marco suficiente como para sustentar el tema de tu precio, ¿no? Pero para determinar, por ejemplo, la estructura del predio, ¿no? ¿Cuántos metros tiene? Si está hecho con material noble, ¿no? Si tiene todos los equipamientos, eso sí te da. Se extiende en eso, como si eso fuera la parte fundamental del valor. Y la parte fundamental del valor no está por ahí. La parte fundamental de valor la pone el mercado. Es por eso que el Banco Central de Reserva hace su estudio del mercado inmobiliario y plantea los precios de alquileres y plantea precios de venta, precios promedio de venta en la zona. Sería genial si en algún momento pudiéramos tener los precios o la base de datos de los notarios, donde ahí sí hay un precio ya, donde ahí concurre el comprador y el vendedor dice ya, señor, la casa, se vende en $200.000 y aquí están los $200.000, ¿no? Ahí se forma el precio y es un valor referencial y no lo tenemos. Es por eso que yo, en la parte de abajo de esta primera, en el lado izquierdo de su pantalla, yo planteo una propuesta de reformar el Reglamento Nacional de Tasaciones, incluir un numeral donde se haga el análisis del mercado del bien y sus precios, ¿no? Que es lo fundamental. ¿Ok? Entonces, esta parte de evaluación de predios urbanos, rústicos, servidumbres y usufructos, por ejemplo, ¿no? El derecho de paso, ¿no? Por ejemplo, me tocó un caso en este tema de usufructos hace muchos años atrás en Moquegua, en las Pampas de Clemensí, ¿no? Porque había una empresa de telecomunicaciones, había puesto su fibra óptica utilizando un terreno privado y no quería pagar, ¿no es cierto?, el uso de ese bien, de ese espacio. Porque cuando tú tiendes una fibra óptica por ahí ya, a lo largo de la vía, ¿no es cierto?, donde está tendido ya no puedes hacer cultivo, ¿no? Porque pones el tractor o metes lampa y puedes romper, ¿no? Ahora, ahí esa empresa decía, no, pero solamente son 10 centímetros. Falso, decía, no es 10 centímetros. Porque para tender el cable pues no viene en un rollito pues, de papel higiénico, ¿no? Vienen esos rollos grandes del tamaño de las bobinas de papel, donde un carro está adelante y la bobina está atrás y va soltando el cable. Entonces necesitas un derecho de paso de 4 metros para que pase un carro, pues, ¿no? Entonces no estamos hablando de 10 o 20 centímetros, estamos hablando de 4 metros porque tienes que cambiar la fibra en algún momento, ¿no? Hay percances y tiene que estar tu carro. Y estás entrando a una propiedad de terceros, que no es tuya. Y donde tenías que poner la fibra era en el lado, en el margen derecho o izquierdo, terminando en la pista, hay un retiro. Pero, ¿por qué lo mandan y por qué lo ponen en una propiedad de terceros? ¿Por qué? Porque la pista tiene curvas, ¿no?
Y al tener curvas tendría que seguir la cantidad de metros de la fibra, pasar por el mismo contorno que tiene la pista, ¿no? Es más fácil cortar camino. De repente es una curva y yo agarro, tiro mi fibra, ¿no es cierto? O mi cable, lo pongo encima de un terreno y se acabó, ¿no? Pero yo le estoy causando un perjuicio a esa persona porque estoy usando una propiedad y no estoy pagando. Y ese fue el tema, ¿no? Entonces, en esta parte creo yo que tiene que haber una modificación. Y todos los colegas entran ahí porque es lo que es más recurrente, ¿no? Cuando tú te vas a un proceso judicial, generalmente hay ese tema de remate de bienes, muebles, maquinarias, equipos, ¿no? ¿No? Eh, Porque hay temas de embargo, porque hay temas de préstamos con garantía hipotecaria o prenda de alguna máquina o un equipo, entonces se necesita valorizar. Ojo, que aquí tampoco no hay una regla clara y concreta, ¿no? Se dice, ¿no? Se dice, pero no hay un informe técnico que así lo sustente, que una tasación o una evaluación de un predio, bien, maquinaria, equipo, tiene una duración de 6 meses, se dice, ¿no? Nosotros sabemos, sí, pues que es un periodo, un semestre, ¿no es cierto? En un semestre puede haber variabilidad de precios, ¿no? Puede haber tema de inflación de acuerdo a la política económica que se implementa la política monetaria, ¿no? O puede crecer el tema de inflación, o puede haber un proceso de devaluación que hace que los precios tiendan a subir. O como en este caso, en el primer caso que le decía, estamos en el año electoral, como es este año, ¿no? Entonces, en este año, por ejemplo, aquel que quiera comprar o vender un bien va a tener esa variabilidad de precios por las expectativas que se generan. ¿Ok? Esas son expectativas que no podemos controlar porque son las expectativas que tienen los agentes económicos de vender, sacar o monetizar su propiedad o ese bien, maquinaria, equipo en el mejor valor posible, ¿no? Pero ahí hablamos de valores porque es la propuesta. No tenemos el precio porque el precio lo tiene en última instancia cuando vas a hacer el pago en el notario. Ahí le vas a hacer la minuta y en la minuta dices, acá está. ¿En cuánto cerran? $200.000. Ya, ese es el precio de ese bien. Entonces, para mí, creo yo, desde mi punto de vista particular, creo yo que debe de darse con mayor amplitud el tema de sustentar los precios, tanto para las valorizaciones o tasaciones retrospectivas, que así se llaman, cuando se refiere cuando yo quiero tener el valor de un predio en el año 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2023, ¿no? Si yo quiero tener un valor en ese precio, es una tasación retrospectiva y en el informe debe decir, sí, tasación retrospectiva, ¿no? ¿Ya? Y otra cosa son las valorizaciones o tasaciones que se hacen al día de hoy, cuando tienes un mandato judicial y te dicen, señor, nombre ese perito para que determine el valor del predio tal, en tal sitio. Otro tema que se ve ya desde el punto de vista de mercado, que también que tiene que ver con predios, es, por ejemplo, el caso de un cliente que tuve, ¿no? En que determinan eh, que uno de los herederos, ¿no es cierto?, estaba usufructuando la propiedad. Entonces el otro heredero le dice, mira, ¿sabes qué? Estás en mi propiedad. Bueno, pues tú estás arrendando la propiedad, ¿no es cierto? Entonces, todo lo que entre también, pues tenemos ahí 50% porque somos dos herederos nada más. Y el juez determina que se haga un estudio en el cual se determine cuál es el valor de la renta mensual. En este caso, eran de 10 años y retrospectivo. O sea, ella lo había mantenido, por decir, de 2024 al 2014. O sea, desde el 2014 al 2024, imagínense, tendríamos que tener precios referenciales o valores referenciales de alquileres de predios en esa zona. ¿Dónde podemos encontrar? Lo podemos encontrar en hemeroteca usando datos de fuente abierta o pública, que viene a ser el tema de los precios que daba o de los valores que daba Urbania, que salían solamente los domingos. Y ahí tú tendrías que agarrar de un mes, tiene 4 domingos, y los 4 domingos agarrar el suplemento y ver cuáles eran los precios de alquiler en esa, si es que había. De repente tiene suerte y había en esa zona, una zona muy interesante, puede haber.
Y puedes tener, pues, los cuatro domingos, puedes tener valores. ¿Y qué sucede si no hay valores? ¿Mm? Puede suceder también, es un albur. Y ahí tendríamos que primero entrar a la fuente para ver qué valores tenemos, con qué datos contamos. Y eso, ¿por qué es importante saberlo? Porque nosotros, cuando viene un cliente, nos dice, señor, yo quiero esto, ya. Lo primero que te voy a decir, ¿y cuánto me cuesta? ¿Cuánto me vale? ¿Cuánto es? Entonces, tú en frío no puedes opinar. Tienes que decirle, a ver, dame información, toda la información que tengas y yo te hago una propuesta económica de cuánto te puede costar, ¿no? Y ahí tienes que incluirle tu tiempo, tus gastos. Por ejemplo, en este caso particular de determinar los valores de alquileres, oye, tendrías que meter después en 10 años, mira, en cada año, ¿ya? Son 12 meses, ¿ya? Por año, ¿ah? Y la publicación del comercio son 4 domingos cada mes. O sea, vas a tener que revisar 48 suplementos para poder tener, ¿no es cierto?, precios de ese año. Y si son 10 años, tienes que revisar 480 suplementos, ¿no? O sea, ahí nomás el tiempo se te va a ir, ¿no? Indudablemente que tú no vas a ir, vas a tener que poner un asistente para que vaya y recopile el precio o los valores y vas a tener que pagar su movilidad, su comida, ¿no? Entonces, los magistrados a veces dicen, no, pero no puede costar igual como que cuesta en la calle. Entonces, yo le respondo, señor, yo soy perito. Y si voy a comer un menú a la calle, igual me van a cobrar 20 soles el menú. No me van a decir, señor, porque usted es perito y trabaja para el Poder Judicial, bueno, pues el menú le sale a 12 soles, ¿no? No es así. Uno vive en el tema del mercado. O cuando voy a comprar la computadora o cuando voy a comprar la tinta para mi impresora. Ah, ya usted es perito, está trabajando ya. Ya no le va a costar 20 soles, le va a costar 10 soles. No es así. Tú te riges a los precios de mercado. Entonces, lo que tiene que hacerse en la propuesta es esa. Y los jueces generalmente te fijan 1 o 2 unidades de referencia procesal, que es el 10% de una unidad impositiva tributaria. O sea, quieres que trabajes por 1.000 soles y 1.500, pero ese no es el problema. Yo trabajaría por 1.500 si a mí entrego mi trabajo y a las 24 horas me pagas. He entregado un caso, este caso que le acabo de comentar, lo he entregado en agosto del año pasado, ¿ya? Fijó 2.500 soles, porque pedimos con el ingeniero que se aumentara, pues, ¿no? A un valor un poco más razonable, 1.200 ni que fueras obrero, ¿no? Con el perdón de los obreros, pero cuesta estudiar, estar 5 años para ser perito, especializarte, cuesta, ¿no? Entonces subió. Hemos entregado en agosto, hemos ido a hablar en septiembre, octubre con el juez y la juez nos ha dicho, ya sí, recién acaba de salir la resolución donde se me va a notificar, ¿no es cierto?, para que se liberen los fondos. O sea, yo pienso cobrar este caso por lo menos en abril o mayo. O sea, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo. De 9 a 10 meses, ¿no? Entonces, y ahora los magistrados por ahí también tienen una salvedad, ¿no? No tienen personal. Acá en Lima, por ejemplo, hay los expedientes digitales, hay una sola computadora para que lo veas, ¿no? Entonces, tienes que tener suerte, ¿no? Y yo les digo, pues, a los operadores que están viendo los expedientes, digo, señor, yo soy órgano de auxilio judicial, yo no soy parte interesada en el proceso. Al contrario, si a mí me nombran es para que yo haga el informe y con eso el juez saque su resolución y tenga celeridad procesal y pueda terminar su expediente. ¿Ok? Yo no soy parte interesada en el proceso, yo no soy ni demandante ni demandado, soy un órgano de auxilio judicial. Y solicito que se me preste la facilidad para leer el expediente, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos ahora? Tomamos solamente fotos y ya cuando venimos imprimimos las partes pertinentes y con eso podemos hacer el informe pericial. Porque siempre cuando te nombra y eres perito de oficio, debes tú revisar el expediente, ¿no? Que es lo fundamental. Ahí hay algo que marca el desarrollo profesional, ¿no? Un profesional que se aprecie de serlo, jamás puede opinar o dar una opinión técnica por lo que le dijo el cliente.
¿no? No se puede opinar de oído, esto no es música que puedes tocar de oír, del oído, ¿no? No es así. Aquí es la parte documental la que tiene validez, porque al momento de firmar y tú poner, y cuando vayas a sustentar tu informe pericial, porque va a suceder, ¿qué le vas a decir al juez? Señor, la parte demandante me dijo que era así. Y el juez te va a decir, señor, ¿usted es profesional o no es profesional? Un profesional lee la fuente básica de la información, que es el tema documental. ¿Ok? Entonces, el primer tema es importante ahí, ¿no? Estas eh, cosas más recurrentes son las que se presentan acá en Lima. En provincia quizás el trabajo está más por los temas de embargo que hacen las cooperativas en bienes, en muebles, maquinarias y algunos equipos por el tema de los préstamos, ¿no? Entonces, por ahí es donde podemos tener. Y donde más se ve esto también. Ustedes allá en Junín tienen varias municipalidades. ¿Y qué sucede con las municipalidades, no? Compran motos, compran carros y después, como no tienen, como no lo ponen en su presupuesto el tema de reparaciones y compra de repuestos, ¿no? Y algunos no tienen ni siquiera en su maestranza para poder dar mantenimiento, entonces, ¿qué hacen? Se malogra un carro, no sé, el radiador. Allá, pues lo dejan ahí. No tienen para comprar radio, ya lo dejaron ahí. Pero sirve el alternador, sirve el foco, sirve la llanta. Entonces, ¿qué va a suceder? Si hay otro carro que le falta foco, pa, le sacan a ese que está parado y le ponen los focos. No, la llanta ya está pelona, bueno, le cambian la llanta y le ponen la vieja y le sacan la nueva y se la ponen al otro carro, ¿no? Entonces va canibalizando y llega un momento que los depósitos municipales están que revientas de carro, ¿no? Que ya tienen 10 12 años que no se han movido. ¿Qué tienen que hacer ahí? Ahí hay un buen filón de trabajo, por ejemplo, ¿no? ¿Qué tienen que hacer ahí? Así como se da de alta a un bien, dar de alta un bien es cuando se saca el documento y dice, se incorpora, ¿no? La propiedad de la municipalidad, ¿no? Un vehículo tal, con placa tal, compró en el año tal, ya está. Y cuando ya el carro está en desuso, se tiene que sacar una resolución, un trámite administrativo para declarar de baja, porque no lo puedes vender así nomás porque sí, porque es un bien que pertenece al Estado. Entonces tienes que darle un procedimiento que sea baja de activo. Sale la reglamentación de la baja y procede la tasación. Y ahí vas a tasar esos vehículos como chatarra, ¿no? ¿Y qué va a suceder? Vienen y se llevan los 10 12 o 15 carros que están acumulados, se los llevan al deshuesadero, le sacan las partes y hacen su negocio, sacan los materiales y los mandan a fundir, ¿no? Entonces ahí ya tienen un tema, ¿no? Entonces, yo creo que con esta parte es interesante lo que más viene, ¿no? Pero, ¿qué es la cancha nuestra, ¿no? Lo que está a su mano derecha de esta presentación. Valuación de acciones, títulos, valores, bonos, ¿no? Mucha gente ha salido una normatividad y básicamente para las empresas constructoras, que no es ilegal, ¿ah? ¿Ya? Pero ya el reglamento de contrataciones y adquisiciones del Estado, el último que ha salido, ha determinado que no puedes hacer aumento de capital en el caso de las constructoras con bonos, ¿no? Porque te agarrabas un bono del año 1987 por ejemplo, de 5.000 intis y hacía una evaluación, ¿no? Determinabas el valor actual de ese bono. Le aplicaba la inflación y te salía 10 12 millones. Claro, que algunos colegas decían, se vendían de una forma interesante. ¿No? Decían, no, yo tengo una formulita que es que esos 5.000 soles oro pueden valer 50 millones de soles, ¿no? O sea, entonces tenemos evaluación de acciones, títulos, valores y bonos. Títulos, valores son pagaré, pueden ser warrant, pueden ser también las letras, que antes mucho se trabajaba con letras, ¿no? Puede haber algunos casos antiguos o pueden darse esas condiciones, ¿no? En el lado derecho de esta presentación tienen valuación de acciones, títulos, valores y bonos. Eso ya habíamos visto que hay todo un tema de normatividad que había sido utilizada por las empresas constructoras para poder participar, porque para poder participar en las licitaciones y contrataciones del Estado
te piden dos requisitos básicos: haber tenido obras, o sea, haber entregado los certificados de entrega de obras y tener una buena espalda financiera que tú lo podías manejar a través de qué, de tu capital social, de tu incremento de capital social. Entonces, estos señores valorizaban bonos y los inscribían al registro público y aumentaban su capital y con eso podían participar en los procesos de licitaciones públicas para la construcción. A renglón seguido viene, y en rojito viene marcas, patentes, regalías, franquicia, prestigio de la empresa, evaluación de la empresa, opciones, contratos, ¿no? Bien, hay una función importantísima que es lo que más se maneja en el mercado, que son las marcas, ¿no es cierto? Las empresas contratan economistas para que determinen el valor de las marcas. Esto es un intangible. El valor de las marcas está íntimamente ligado al tema del flujo de caja, ¿no? Descontado, ¿no? Que viene a ser la proyección de los ingresos. Y se determina con una tasa de actualización para poder llegar. Esa es la metodología que está escrita en el Reglamento Nacional de Tasaciones, ¿no? Es un tema muy, muy interesante. Muchas empresas, por ejemplo, yo tuve en algún momento unas empresas industriales que habían sacado varias, así como tiene Donofrio, que tiene Bombón, tiene tres o cuatro, ¿no? Cuatro o cinco helados, ¿no? Ellos lo manejan como si fuera una marca independiente y valorizan las ventas de cada uno de esos productos y determinan cuánto puede valer y lo pueden comprar o lo pueden arrendar. En este caso, por ejemplo, que tampoco está prohibido, yo, por ejemplo, voy y registro mi marca, ¿verdad? De medias, por ejemplo, ¿no? Después ya, pues ya tengo 70, 80 años, ya no quiero o ya no puedo seguir produciendo, pero mi marca ya tiene en el mercado 30 o 40 años, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hago? Mira, hermano, le digo, te alquilo mi marca, me pagas un monto por el alquiler de mi marca. Entonces yo la valorizo y determino cuánto es el valor que vale mi marca y yo te la puedo arrendar, ¿no es cierto? Y hacemos un contrato, ¿ok? Y voy cobrando mi platita porque tú usas mi marca, ¿ok? En el caso, por ejemplo, de Boston, que fue una de las marcas muy interesantes en el Perú, desapareció y ha vuelto a renacer bajo otros esquemas. La fábrica de velitas misioneras que también desapareció, ahora es Santa Cruz, ¿no es cierto? Pero como marca tiene. La marca que vino del pasado y está en el presente hoy es la marca de bebidas Milquito, ¿no? Que ustedes la pueden encontrar, que fue hace varios años, estuvo en el mercado, los hermanos se pelearon al parecer, tuvieron unas divergencias, yo estuve en esa valorización de los bienes maquinarias en las cuales ya se dividieron, pero la marca quedó y la volvieron a arrendar, ¿no? Y hoy día está saliendo. Y ahí hay diferentes metodologías para poder determinar cuánto puede ser el valor. Y en este caso, como era un producto, miren cómo es la ciencia económica, ¿no? Esa marca no producía, Milquito no producía y había salido del mercado, pero la marca quedaba. Entonces, ¿cómo hicieron para poder seguir vendiendo y vender este señor su marca o alquilar su marca? Fue un tema de hacer estado financiero pro forma y se utilizaron encuestas para poder determinar, y una de las preguntas podrían haber sido, ¿no? ¿Cuánto cree usted, primero usted, a las personas de 40, 50 años promedio, que son los que han vivido en esa etapa del primer yogur que salió, ¿no? ¿Cuánto pagaría por el yogur Milquito? ¿Usted le gusta que volviera el yogur? Sí, efecto recordación, ¿no? Y empezaron a hacer simulaciones y establecieron costos y pudieron determinar cuánto podrían ser las ventas potenciales, ¿no? Hicieron su estructura de costo y pudieron determinar cuánto podía ser el valor. Algo que lo decimos fácil, pero hacerlo es un tema muy interesante, ¿no? De poder desarrollar, ¿no? Hay un tema ahí, las franquicias que, por ejemplo, que son las que uno paga para poder explotar ese producto, ese bien o ese servicio, ¿no? Bajo unos determinados colores. Kentucky es una franquicia, ¿no? Por ejemplo, yo quiero ser dueño, voy a pagar una determinada cantidad para yo usar el nombre de Kentucky, pero es mía, ese local es mío, me pertenece a mí. Yo le pago a Kentucky un monto, ¿no es cierto? Pero yo exploto su producto y me quedo con parte de utilidad. Y hay un tema que, por ejemplo, no se veía hace muchos años, ¿no? O se tenía el conocimiento, pero
no habían ciertas metodologías como que hasta ahora no nos ponemos de acuerdo y aquí los economistas debemos tomar la decisión a través de un congreso para poder determinar cuál es la metodología para valorizar el prestigio de la empresa. ¿Y cómo nace esto, no? Así, y nace de los procesos penales, ¿no? Así como las personas naturales tienen el derecho a la honra, a la buena reputación, ¿no es cierto? Las personas jurídicas también tienen el derecho a la buena reputación, ¿no? El caso que conmocionó el Perú fue el caso de Domino's Pizza, que nuevamente ha abierto con 3 locales. Era la principal que vendía pizzas en el Perú y tuvo que cerrar porque, como ustedes se acordarán en un momento, hubo un problema de asepsia ahí en la venta de sus productos y encontraron, ¿no? Eh, eh, algo desagradable encontraron dentro de la pizza, no reaccionaron bien, salieron, lo metieron ahí se demostró la potencia que tenía la red, ¿no? Colgaron en la red lo que habían encontrado dentro y se le tuvo que cerrar la empresa, ¿no? Por no tomar otras medidas de acciones, ¿no? Pero el prestigio de la empresa es importante ver la reputación de ella, ¿no? En el caso de Domino's Pizza creo que es un hecho muy clarísimo, muy interesante, ¿no? Porque podías tú haber explotado la marca acá, ponte, por poner un precio, eh, $100.000 pudiera haberte pagado tú, por decirle semestralmente, ¿no? $200.000 anuales por explotar la marca acá. Salió este tema y la marca valía cero. O sea, perdió todas tus utilidades, todo lo perdiste. Entonces, puede ser un indicador para determinar el prestigio, cuánto es la participación del mercado que tiene este producto en el mercado, en ese segmento de mercado. ¿Y cuántas son tus ventas? Quizás con esas dos cosas podamos determinar cómo podemos valorar el prestigio de la empresa, pero una metodología cierta, concreta, que encuentres un texto, no lo he visto todavía. Hemos hecho, sí, en el pasado a través de una serie de acciones, ¿no? Eh, con el valor bruto, hallamos un valor neto, actualizamos y pudimos sacar ese prestigio, ¿no? Pero no existe desde un punto de vista técnico, formal, donde los economistas se han reunido en un congreso y han dicho, miren, los economistas del Perú determinamos que para hacer el valor de prestigio se puede utilizar tal metodología combinada con esta y el resultado puede ser este. O proponemos método 1, método 2, método 3. Pero esa es la función de los economistas, de nosotros, para poder determinar este tema de cómo sería la aplicación de valorar el prestigio de la empresa, esa reputación que tiene en el mercado, ¿no es cierto? Y ahí nos falta mucho camino. Hay veces, queremos componer el Perú, pero cositas como estas no nos ponemos de acuerdo ni siquiera para plantear una metodología o un modelo allá. El otro tema más grande también que se ve en el mercado es la evaluación de empresas. Y las evaluaciones de empresas se dan a nivel judicial, a nivel personal, cuando yo quiero comprar, vender. Y esto tiene mucho también que ver con un tema del tema penal, que lo vamos a ver más adelante, ¿no? Que son mala administración de personas jurídicas, ¿no? Cuando tú te vas a la quiebra, haces malas inversiones. Y mire que todavía no entramos al tema de finanzas, ¿no? Que el tema de finanzas no lo estamos tocando como debemos tocarlo. Ahorita, en lo que está de verde, en su pantalla tienen lo que debemos de finanzas, pero la evaluación de empresas es importantísima porque yo puedo hacer desinversiones. Por ejemplo, tengo lo que pasó, ¿no? Hubo una empresa que era muy prestigiosa sacando equipos de música y después salió a vender lavadoras, ¿no? Entonces, acá hay algo que aprendemos cuando hacemos estudio de mercado, marketing o investigación de mercado, ¿no? Cuando ya tú fidelizaste a un cliente, por ejemplo, yo le digo Colinos, y saco Colinos, no sé, como una pantalla de computadora. La pregunta es, si yo le digo Colinos, la gente va a relacionar pasta de dientes, y después yo le presento una pantalla de la computadora, me dice, oye, como que no lo veo por ahí, ¿no? Van a decir, sí, Colino siempre fue pasta de dientes, ahora está sacando, se ha diversificado, sí, pero no lo conoces por ahí, ¿no? No lo ves por ahí. Entonces, lo que sigue a continuación es las finanzas, ¿no? En el mercado existen temas para desarrollar y son instrumentos financieros derivados, los forward, los futuros, los swap y las opciones, ¿no?
Estos son contratos. El primero es un contrato privado en el cual el vendedor acuerda con el comprador la entrega de un determinado producto a un determinado precio, con cierta calidad y un lugar y en una fecha futura determinada, ¿no? Y aquí el cumplimiento depende de la buena fe. ¿Cómo podemos valorizar ese contrato? Es un contrato donde es como un contrato de casas, ¿no? De una casa hay un monto, hay una penalidad, hay una entrega de un bien, una cantidad, una calidad y un precio, pero en el futuro, ¿no es cierto? Eso es algo como que se hace, por ejemplo, en la bolsa cuando se hacen operaciones de reporte, ¿no? Yo dejo en garantía mis acciones y te digo, oye, ¿sabes qué? Tengo 10.000 acciones de mi empresa, mira, necesito $100.000. Ya, genial. Tú me das los $100.000, ya, yo te vendo. Pero en ese momento se hace un contrato de compra. Él me compra o yo compro nuevamente mis acciones. Primero te vendo y después te compro, en un solo acto, ¿no? Entonces yo te digo, te vendo a 100.000, pero te recompro a 150.000, ¿no es cierto? ¿En cuánto? En 6 meses. Entonces ahí implícitamente dejé en garantía mis acciones y levanté $50.000, ¿no? Que ese es el precio del interés que yo estoy dispuesto a pagar por los 100.000 que me das, ¿no? Entonces son casos hipotéticos, pero esa es la forma en que funciona. La siguiente, por favor, la siguiente lámina. Genial. En la siguiente lámina vemos futuro, que es un derivado también, ¿no? Son contratos derivados en los que existe la obligación de comprar o vender un bien en una fecha futura. Se parece a lo anterior, ¿no? Aquí la transacción no la hace el comprador y el vendedor, sino un agente, ¿no? Que ve el tema de las negociaciones, quien actúa como contraparte de las operaciones, ¿no? Como un árbitro que decía, fulano, tú compraste, tú vendiste, ¿cómo es el acuerdo? ¿Cuánto es el dinero? ¿Cómo valorizamos eso? Los swap, al igual que los forwards, son instrumentos personalizados en el cual se establece el intercambio periódico de flujos o activos. Y ustedes saben que por matemática financiera el dinero se ve de dos formas, en stock o en flujo. Y ambas cosas tienen que ser equivalentes, ¿no es cierto? ¿Y por qué se hacen equivalentes el stock y el flujo? A través de la tasa de interés, ¿no es cierto? Entonces, es eso. A las finales se reduce en eso, ¿no? Un tema de tasas, ¿no? De ver, yo te compro, tú me vendes, ¿no? Y si son flujos de dinero, ¿cuál es el flujo de dinero? Porque no se presta o no se da dinero gratis, ¿no? Tiene un precio y el precio se refleja en el interés, ¿no? Entonces, aquí puede haber firmas de corretaje, puede haber bancos, eh, y como lo decíamos, la última parte dice, los tipos de swap más utilizados se constituyen sobre tasas de interés y sobre moneda, ¿no? Que es un préstamo, en algún momento puede ser encubierto, que hace el inversionista, ¿no? Porque el inversionista, ¿qué va a ver? No va a ver la tasa de interés, va a ver la tasa de rentabilidad, en qué tiempo tú me vas a devolver mi inversión, ¿no? Mientras más rápido mejor, con mi margen de utilidad, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas todavía en el tema pericial no entramos, pero es un tema interesante en finanzas, que no lo vemos. Las opciones son contratos en que se establece el derecho más no la obligación. O sea, yo tengo el derecho de cobrar, pero no tengo la obligación de ejecutarte, de comprarte o venderte un activo, ¿no? En una fecha futura. Aquí todos este tipo de contratos de derivados financieros, instrumentos de derivados financieros son precios a futuro y ahí hay riesgos, ¿no? Nosotros habíamos visto generalmente en nuestras clases de finanzas, ¿no? Los riesgos, riesgo de mercado, riesgo financiero, riesgo de préstamo, riesgo crediticio, ¿no? Riesgo de producto, y hay N riesgos, ¿no? O sea, es una forma muy interesante de poder determinar, y eso no lo hemos cuantificado. Hoy día, yo no sé, pueden entrar a Internet y pueden bajarse riesgo latinoamericano 2025, ¿no? Y ahí está, por ejemplo, un riesgo en inversiones que es la coyuntura política. Eso ha salido hoy, lo he tenido, le da una pequeña visualización del tema, ¿no? Pero es interesantísimo cómo nosotros vamos ya cambiando los criterios para ver temas de riesgos, ¿no? Entonces, por ahí la cosa se pone bonita para los economistas. Sería muy importante que puedan ver ese, ese
ese documento, y si no lo pueden tener, yo mañana le tomo la foto y se lo paso a Dina para que lo puedan compartir y puedan tener esto para cualquier estudio económico, para privados o para informes periciales también que puede darse, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de temas penales, mala administración de personas jurídicas, dicen, yo hice la inversión tal. Oye, pero la inversión tal pues de medio millón, $1 millón, no es que yo agarro, voy, me echo a mi cama y le digo a mi almohada, ¿saldrá bien la operación o no saldrá bien la operación, no? Tienes que hacer modulaciones o modelos de sensibilidad para poder determinar qué tan riesgosa es esa operación o no, ¿no? Entonces, todavía no he tenido información que a algunos colegas les haya tocado este caso de mala administración de personas jurídicas, ¿no? Que es un tema penal, ¿no? Que muchas veces se da. Y básicamente ahí entra también una palabrita que se llama la debida diligencia, ¿no? Y ese es el problema. Tú tienes que tomar todas las precauciones del caso para hacer las inversiones o desinversiones que vienen a ser. Yo crecí mucho, tengo 3, 4 líneas de producción y ¿sabes qué? Yo quiero mejor vender la línea A para que, ¿no? Minimizo mis costos y la línea B y C son las más rentables, ¿no? Entonces me deshago de A para poder invertir en B y en C, ¿no? Porque tiene mayor margen de rentabilidad y me posiciono mejor en el mercado. ¿Cómo hago? ¿No? De repente vendiendo ese producto o esa línea o esa área, ¿no? Puedo tener un problema en la empresa. Entonces todas esas cosas se ven cuando se hace y se actúa en la debida diligencia para hacer este tipo de temas, ¿no? La siguiente, por favor. Aquí vemos un tema que es usual y que se ve en lo civil, ¿no? En el tema de los contratos y todo eso, se ven estos temas básicamente en lo civil, ¿no? En lo civil, ¿ya? Deudas de dinero que son liquidación o cálculos de intereses. Muchos usan liquidación, yo particularmente no estoy de acuerdo con que se llame liquidación porque eh, cuando uno trabaja en una empresa te dicen, señor, ¿sabe que ya terminó tu contrato? Vaya para que lo liquiden, ¿no? Para que le paguen, ¿no? Entonces viene el cajero y te paga, ¿no? Acá está tus beneficios sociales, tu plata, tus vacaciones, todo, te paga. Yo lo veo más desde el punto de vista de cálculo de intereses, ¿no? Porque yo voy a calcular a través del tiempo una tasa, un monto de interés. Y ahí hay varios tipos de interés, ¿no? Interés legal, interés laboral, interés tributario, ¿no? Que se cobra por la deuda tributaria, interés moratorio, interés compensatorio. Y aquí yo me detengo algo, ¿no? ¿Por qué tenemos ahí 1, 2, 3, 4, 5 tipos de interés? Legal, laboral, tributario, moratorio y compensatorio. O sea, son 5 precios que tiene el dinero, ¿ok? Pero el mínimo es el interés legal laboral, ¿no? Que si, por ejemplo, te despiden de la municipalidad que estás trabajando o te han hecho un contrato por 10 años, casi a la final te dicen, ¿sabe qué, señor? Tiene que usted pagarle sus vacaciones que el señor no gozó, tiene que pagarle las gratificaciones, ¿no? ¿Con qué interés lo calculas? Con interés legal laboral. Y eso está publicado en la SBS, ¿no? En su portal tiene sus factores de vencimiento y factor inicial, ¿no? Y ahí puedes determinar el valor del interés laboral, pero es mínimo, ¿no? El interés legal es más alto que el interés legal laboral, ¿no? Entonces, y el moratorio muchas veces son los que aplican los bancos, ¿no? Y ahí hay también un tema, ¿no? Tú, por ejemplo, si haces un contrato de mutuo hipotecario, porque generalmente las personas hacen ese tipo de contrato, ¿no? Llegan y le dicen, ¿sabes qué? Mi comadre quiere plata, ya yo te presto cuánto quieres, $10,000, pero si tú no cumples, yo te voy a cobrar un interés moratorio. Antes lo hacían manera explícita, o sea, ponían la tasa. Y de ahí, pues, el Código Civil dice que no se puede patar ese tipo de tasas solamente para instituciones bancarias, financieras y de seguro, ¿no? Entonces, las personas naturales tienen que pactar tasa de interés legal. Entonces, manejaron la cosa de otra forma, ¿no? Te dijeron, ¿cuánto quieres? 50,000, ya. Entonces, reconóceme $60,000, ¿no? Entonces, ya el monto que efectivo tú das era 50,000, pero cuando tenía que devolver, él reconoció una deuda de
60.000. Esos 10.000 era la tasa de interés implícita que estaba en el contrato de mutuo hipotecario o de mutuo o contrato de mutuo con garantía hipotecaria, ¿no? Y un tema interesante, por ejemplo, que viene son las deudas de valor, que está al lado derecho, la indemnización por daños y perjuicios, ¿no? ¿Hay indemnización por daños y perjuicios en lo civil? Sí, puede ser un incumplimiento de contrato, que generalmente se da, ¿no? Y ahí está tipificado el lucro cesante, el daño emergente y el daño moral. Pero, oh, sorpresa, a la cuestión de un par de meses o 4 meses atrás estuve revisando algunas casaciones, ¿ya? Y me di con la sorpresa que había casos penales, ¿no? En el cual el juez razonaba de la siguiente manera, ¿no? Aquí se han puesto de acuerdo el funcionario público y el empresario, ¿no? Es un delito de colusión, ¿no? Tipificado el delito de colusión, recibió una plata para hacer, digamos, pues veredas, ¿no? Para no hablar de hospitales y otras cosas más, más difíciles o más onerosas o el mayor monto, ¿no? Digamos que sean veredas, pero las veredas no se hicieron y se pagó. Y hay casos donde la vereda costaba 100 y por adendas llegan a 1000, ¿no? Entonces se le causa un perjuicio económico a la institución. Y en esa casación le dicen que ha hecho que el perjuicio económico, se determina el perjuicio económico, pero el juez dice también que se pague el daño al prestigio de la institución. Y razona más o menos de la siguiente manera, ¿no? Dice, el gobierno regional, el gobierno municipal, cualquier gobierno local, ¿no? Tiene ante sus electores y ante los ciudadanos una reputación, ¿no es cierto? Tiene lo que se llama confianza, ¿no? Entonces, al hacer unas acciones de esta naturaleza, ¿no? Donde no se terminan las obras, ¿qué sucede con la población? Pierde la confianza. ¿Pero pierde la confianza en quién? ¿Solamente en las personas o en las instituciones? Y las pierde en las instituciones, no en las personas, ¿no? Porque dice, no, no dice el alcalde roba, no dice, no, en la municipalidad roba, ¿no? ¿Para qué sirve elegir alcaldes y regidores y la municipalidad? Todo el mundo roba, ¿no? Entonces, ese es un daño al prestigio de la institución que es un gobierno local y con eso haces un grave daño a lo que llamamos democracia. Entonces, es importante, aquellos que son funcionarios públicos, ¿no? Que si llegan a tener esto, no solamente van a pagar el perjuicio económico, porque esa casación ya ha sido tomada como un hecho en el cual van a seguir las mismas líneas otros magistrados, ¿no? Al margen del perjuicio económico van a pagar esta indemnización por el perjuicio a la reputación de ese gobierno local o regional. Entonces el monto va a ser más grande, ¿no? Estas deudas de valor generalmente se dan en cumplimiento y aquí hay dos casos que lo podemos visualizar más o menos, ¿no? Contractual y extracontractual. Contractual cuando es un tema de contratos, incumplimiento de contratos, que hay penalidades y hay todo, ¿no? Puede ser muy grave, por ejemplo, en el tema que tú no cumplas con entregar a tiempo los productos, bienes o servicios que tú te comprometiste mediante este contrato, ¿no es cierto? O puede ser extracontractual, en el caso de accidentes, por ejemplo. Ahí yo le he puesto un choque de un carro, que es lo más común, ¿no? Un taxista está manejando y se choca, ¿no? Ya chocó, pues sí, pero ahí hay un perjuicio económico, porque el señor tenía ese bien como un producto, como un bien para generar ingresos para su familia y se perjudicó. Entonces está bien, yo te lo reparo, genial, me lo repara, está bien, pero yo dejo de trabajar 5 días, pues y de ahí sale el desayuno, el almuerzo y la comida para mi familia. Entonces tienes que reconocerme. El problema es que te vas a llegar a un proceso judicial que te puede demorar 2, 3 años para que te reconozcan cuánto, 2.000 soles, 3.000 soles, ¿no? Yo creo que ahí también debe haber un tema más expeditivo, ¿no? Estos temas pueden darse de repente, en estos casos de indemnización extracontractual, ¿no? Que son accidentes, que son incumplimientos aquí fortuitos, ¿no? O hechos fortuitos, poder llegar a un tema de conciliación o de un arbitraje, y aquí podría ser los arbitrajes de conciencia, ¿no?
porque aquí no hay nada de derecho, ya se aprobó que lo chocaste, ya tienes el informe pericial de la policía y con eso solamente lo que tienes que cuantificar es cuánto te cuesta, cuánto te vale la reparación y cuántos días el señor ha estado a trabajar, dejar de trabajar y cuánto tienes que reconocerle. Entonces, eso podría ser una muy buena opción para entrar en un tema de arbitraje de conciencia, ¿no? No de derecho, porque no hay un tema legal de discutir, ¿no? Sino hay un tema ya de conciencia, de ponerte de acuerdo cuánto es el monto al que asciende o puede haber ascendido este daño que le has causado. Siguiente, por favor. Aquí entramos a un tema que hace algunos años lo conversamos con Dina, con la colega que está en Junín, y hice un PPT, porque llegó la moda, no tanto como moda, sino de que creo yo que las especialidades son lo fundamental, ¿no? ¿Y cuál es lo fundamental ahí? Que ya en ese momento nos habíamos dividido en dos bracitos nomás, ¿no? Civil y penal, ¿no? Y lo penal mucha gente no entraba porque tenía un problema por la oralización y porque la forma de sustentar era someterse a un interrogatorio, ¿no? Y al no tener conocimiento de la oralización y del interrogatorio que puede ser sometido, te podías incriminar, ¿no es cierto? Porque todas las palabras que tú las puedas decir en una audiencia son grabadas y son transcritas. De repente dices una cosa por otra y eso puede incriminarte a ti en un proceso. Entonces había esa situación difícil, ¿no? Y ahora que creo yo que los peritos deben estar preparados porque hay dinero, hay muchas cosas que se pueden hacer. Y entramos con un tema que hoy día es boom, ¿no? Son los delitos de lavado de activos, ¿no? Todo el mundo se le acusa cuando es dinero maculado, dinero sucio, ¿no? Y dinero sucio porque proviene pues, de actos de terrorismo, tráfico ilícito, de drogas, minería ilegal, las coimas que llegan, la trata de personas. Por ahí se configura el tema se llama dinero maculado, ¿no? Dinero sucio. Y hay dos enfoques para hacerlo desde mi perspectiva, ¿no? Y siempre yo hablo desde mi perspectiva, de mi experiencia. No quiero que lo tomen esto como un hecho que así es mi experiencia y yo la veo por ahí y acepto todas las críticas que hayan y las formas que ustedes quieran cambiar también, porque aquí lo que hacemos es tratar de brindar mis experiencias para que eso les sirva de ustedes y ustedes puedan reformar, manejar las cosas. No hay una palabra o no hay una metodología determinada en el tema pericial, nadie tiene la verdad. Todo se puede volver a hacer y rehacer, depende del enfoque, del criterio y de la solvencia técnica con que tú manejes cada caso, ¿no? Pero aquí yo veo dos cosas, ¿no? Y lo he dividido así de una manera muy elemental. Hay personas naturales que están metidas en temas de lavado de activos. Y básicamente porque a veces no saben manejar. Por ejemplo, yo tengo mi empresa, ¿no? Y con la empresa consultora yo tengo dos tipos de cuentas. Una cuenta es mi cuenta a sueldo que trabajo para una institución y ahí me pagan mi sueldo. Y otra cosa es una cuenta que tengo que pertenece a la empresa. Alguien me diría, pero compadre, ¿por qué han sacado dos cuentas? ¿Por qué no tienes una? ¿No? Porque a la final le van a decir, todo ese monto proviene solamente del tema de tus trabajos profesionales. Muy bien, genial. Y si me revisan y yo no puedo sustentar de dónde ha provenido, porque me van a pedir los contratos o los trabajos que has hecho y no lo puedo sustentar, voy a terminar en un proceso de lavado de activos, ¿no? Porque tu sueldo es tanto, pero tú tienes tanto, ¿no? Entonces, ahí te vas a generar un problema. Mejor más vale llevarla en forma separada, ¿no? La legislación no te dice a ti que tú debes abrir una cuenta para uno con una obligatoriedad, ¿no? Y eso es un tema de manejo interno. Y hay temas para las personas jurídicas, ¿no? Entonces, hay dos tipos de personas que están inmersas en los delitos de lavado de activos, la persona natural y la persona jurídica. Y aquí hay, desde mi punto de vista, dos enfoques técnicos. Uno el contable y el otro el económico financiero, ¿no? Entonces, cuando hablamos ya del punto de vista contable, solamente tenemos que entender una sola cosa. Para el contador sirve todo lo que está documentado. Si existen recibos, esa operación, esa transacción económica se realizó. Si existe un contrato, esa operación económica se realizó. Si existe una factura donde yo compré materiales, equipo, lo que sea para la empresa,
esa operación sí existió. Si yo vendo mis productos, vendo cierres, vendo pantalones, ¿no? Lo que pasa, por ejemplo, en el sector textil, ¿no? Todos sabemos que existe el negro, pues, ¿no? Y el negro no porque sea de la Alianza Lima, sino que existe el negro porque existe doble contabilidad. Y es así. La gente no quiere pagar el 30% del impuesto a la renta ni el 18% del impuesto general a las ventas, ¿no? Y la gente busca la forma, porque si pagar eso, imagínate, estamos hablando más, miren, de cuánto se lleva el Estado, ¿no? De algo que tú generas, ¿no? Porque el empleo lo genera, el privado pone su dinero para tener utilidad. Entonces, ¿qué es lo que hace? Maneja el tema de las compras, solamente reporta que ha ingresado, por ejemplo, si compra 100 piezas de una cosa, solamente reporta que ingresó 60 y 40, dice no, esto no ingresó, ¿no? Porque te cruzan la información, cuántos productos para producir lo que tú sacas como bien utilizas, ¿no? Si has utilizado 100 cierres, no me puede decir que has vendido 20 pantalones, porque cada pantalón tiene un cierre, ¿no? Entonces por ahí te cruzan, ¿no? Entonces, también al momento de la venta, si va a vender 100 pares o 100 pantalones, saca 60 y 40 no los declara. Y eso genera parte de ingresos. Pero ese es un tema de ingresos de origen ilícito, contrastándolo con tráfico ilícito de drogas, trata de personas, minería ilegal, no, sino que te has quedado con un dinero que le pertenecía al Estado, que era de sus impuestos. Entonces eso ya puede ver un tema tributario. Ahora, en el tema tributario tenemos pues también juzgados tributarios, ¿no? Pero esos juzgados tributarios, ¿no es cierto? Hay un solo empresario preso o con orden de captura por temas de evasión tributaria, ¿no? Que es un delito, pero más investigado no tengo referencia. Entonces ahí tenemos que lidiar entre lo contable y lo económico. Y aquí en temas penales, los peritos, hay un perito de oficio de la Fiscalía, los peritos de la parte demandada, o sea, de la procesada o de la inculpada, coordina con el perito y muchos de mis amigos me decían, oye, el perito me ha venido, el perito del demandado, del procesado, dice qué metodología voy a utilizar. Un momentito, el perito, el otro perito lo que tiene que ver es qué información vas a utilizar, ¿no es cierto? Y tiene que ser confiable, ¿no? Y tú le puedes decir, voy a utilizar información pública, ¿no es cierto? Que es acceso público, y otra información que puede venir de estudios, de tesis, de investigaciones, de revistas especializadas, ¿no? Para poder configurar tu tema. ¿Y qué metodología voy a aplicar? Bueno, yo aplicaré la metodología que creo correcta, ¿no? ¿No? Tú no tienes por qué decirle qué metodología vas a utilizar. Cuando tú presentes el informe y presentes tu metodología para poder hallar y determinar el caso, el perito de la parte verá la consistencia de tu modelo y de tu metodología, ¿no? Entonces, y ahí el debate va a ser eminentemente técnico, por qué se aplica tal o cual modelo, no del resultado, ¿no? ¿Ok? Aunque van a querer los abogados mucho ligar el tema de los resultados al método que todos utilizado. Pero bueno, aquí hay mucho pan por rebanar. Y cuando se trata de personas naturales, generalmente hay temas de una economía informal, ¿no? Y eso es un peso importante. Y aquí ya viene todo un tema de hacer, pues, la historia de los negocios y de las empresas y ver la sostenibilidad del negocio. O sea, señor, yo tengo mi camioncito y yo vendía leche, ¿no es cierto? Ya, pero no tenía vacas. No, pero le compraba a un establo y las vendía en el pueblo, ¿no? Esa puede ser. ¿Ese negocio puede haber existido? ¿Qué dice en información de agricultura de esa zona? ¿No? ¿Se producía? ¿No se producía? ¿Cómo estaba el precio? Hay precios referenciales históricos, ahí tenemos la data estadística. ¿Puede ser sustentable? Puede ser, ¿no? Ahí hay todo un tema de las cuales ustedes que son mis colegas creo que la pueden hacer linda. Y en las personas jurídicas sí hay que saber, ¿no es cierto?, qué operaciones son las fundamentales dentro de la estructura de los estados financieros, ¿no? Ahí yo les recomendaría, para personas jurídicas, un cursito de gestión financiera, ¿no?
para que puedan preparar, hacer estados financieros proyectados, ¿no? Y hacer el análisis financiero de liquidez, rentabilidad, interpretación de los ratios, ¿no? Para poder ver la sostenibilidad de ese crecimiento o no, ¿ok? Y si es persona jurídica y es industrial, por ejemplo, ver la capacidad de la planta que tiene, ¿no? Dónde produce, cómo produce, y a quién le vende y cómo le vende, ¿no? Eso va a salir de la estructura este, de la contabilidad de los estados financieros, ¿no? De ahí va a salir ese tema, ¿no? ¿Ok? Entonces, pasamos a la siguiente parte, que son delitos de corrupción de funcionarios. La colusión, ¿no? Ponerse de acuerdo con las personas. Y este es un tema nuevo que lo ha hablado un amigo este, que trabaja en estos temas, ¿no? Que trabaja en la Contraloría y muy bien, porque creo yo que así se enriquece el tema de nuestras funciones y atribuciones, ¿no? En los delitos penales de corrupción de funcionarios existe también este tema de los sobornos, ¿no? Y por ahí va la cosa, ¿no? En las contrataciones públicas, las relaciones público-privadas y las obras por impuestos es un análisis de los contratos y de las adendas de los contratos. ¿Ok? ¿Ok? Ahí nos está faltando una patita que creo yo que debe de solucionarse, ¿no? O que debe de verse con suma urgencia, ¿no? Que viene a ser el tema de las auditorías de proyectos de inversión, ¿no? En temas públicos, ¿no? Yo creo que esa especialidad puede generar muy buenos dividendos y puede ser un nicho de mercado a explotar también, ¿no? Porque ahí se van a revisar los contratos y ahí se van a ver cómo fue la parte estructural de la construcción del puente, el acarreo, el tema de parejar la nivelación del suelo, la disponibilidad del terreno, el valor de, del cemento, de la piedra, del fierro, ¿no? O sea, y no es igual construir un puente en la costa que construir un puente en la sierra o construir un puente en la selva. Los precios pueden variar, ¿no? Entonces habría que ver si tienen esos valores, esos precios, tienen esa sostenibilidad del mercado, ¿no? ¿Cierto? Entonces, es un trabajo muy interesante. Y dentro de las contrataciones con el Estado es la determinación y estimación de esos valores estimados, ¿no? Porque entonces es una proyección de cuánto más o menos va. Tú estás haciendo el proyecto hoy, de cuánto va a costar la bolsa de cemento, no sé, en Junín, ¿no es cierto? ¿No? Lo estás haciendo hoy, pero la obra se va a construir de aquí a cuánto, digamos a 6 meses o un año, y ya los precios variaron, ¿no? Entonces, ¿resiste o no resiste esos valores referenciales? ¿Están bien o no están bien? Hay sobrecostos adicionales, muy bien, pues por ejemplo, generalmente he trabajado para empresas constructoras y cuando hemos ido a arbitrajes con las instituciones, planteamos un tema muy interesante, ¿no? El arranque de la obra se da para una fecha determinada, por ejemplo, el 15 de julio, ya, el 15 de julio tú arrancas la obra. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el día 12, 13, tú debes de tener toda tu maquinaria en el lugar para empezar operaciones. Tienes que tener tu excavadora, tu cargador frontal, ¿no? Tu niveladora, todo tu equipo ahí. ¿Qué sucede si tú tenías que empezar el 15 y te dice la municipalidad, señor, ¿sabe qué? Tenemos un problema, todavía no podemos tener disponibilidad. Estamos en este momento esperando que salga la resolución del juez donde nos da el terreno, nos pone el terreno a disposición de la municipalidad. Ya, pues, esperas una semana, pues 15 días, esperas 20 días. ¿Y qué pasó ahí? Se está generando ¿qué cosa? Un perjuicio económico a la empresa por tener toda su maquinaria y equipo sin trabajar. Está parada, pero igual se está depreciando. ¿Ok? ¿La institución reconoce esos costos o no los reconoce? ¿O tengo que irme a un arbitraje? ¿Puedo plantear una adenda? Puedo plantear una adenda. Y decir, oye, ¿sabe qué? Usted me dijo el 15 y estamos empezando el 30 y hoy el 30 han pasado 15 días y yo he tenido 15 días para mis máquinas, ¿no? ¿Quién me reconoce ese monto? ¿Ok? Ahora, el informe pericial en este caso también podría decir, señor perito,
determine usted cuánto es el costo de alquiler por hora del cargador frontal, de la pala mecánica, del rodillo, si estamos haciendo una pista, ¿no? ¿No? Y tienes que aplicar fórmulas para poder determinar el costo de la hora de la máquina, ¿ok? Que eso es un trabajo muy, muy, muy interesante, ¿no? Yo apliqué esa metodología de esas maquinarias que se daban en obras civiles a temas industriales, cuando teníamos que ver, cuando el dueño de la empresa me dice, señor, yo tengo 15 máquinas tejedoras y se las quiero alquilar a mi empresa, no es ilegal. Él era dueño de las máquinas y quería alquilárselas a su empresa. Y eso ya pasaba por hacer un estudio de precio de transferencia, ¿ok? Porque eres dueño, pues, y tienes participación dentro de la empresa. Entonces, eso, para términos de la SUNAT, para controlar, para que no se filtre y no se bajen las utilidades, te pide un estudio de transferencia. En ese momento lo pedían así, ¿no? Entonces, ahí hacíamos este tema del costo de la hora de esas máquinas, ¿no? Y pudimos determinar y sacamos un valor eh, de alquiler por hora de las máquinas, ¿no? Entonces, fue un trabajo muy interesante, ¿no? Y en estas contrataciones del Estado, esos cálculos de las penalidades que están en el contrato también hay que determinarlos, porque muchas veces hablan de los adelantos, de los gastos generales, porque tiene su propia tipología, ¿no? Cada uno de esos temas es una especialidad muy interesante. Tienes el daño, el lucro cesante, el daño emergente y la resolución de los contratos de las obras públicas, ¿no? Yo lo único que he podido hacer, por ejemplo, en algún momento fue una resolución de contrato de los hoteles que se privatizaron acá en el Perú. En la época del gobierno de Alberto Fujimori se privatizaron los hoteles, ¿no? Y dentro de los contratos había una serie de inversiones, es por eso que costaban lo que costaron, y tenía que pagarse el 100% del monte de la adjudicación. En algunos casos, estos operadores pagaron el 40% y siguieron operando y nunca hicieron inversiones, por lo cual, con el estudio y con el informe técnico de que no había habido inversiones y que habían estado explotando y habían incumplido el contrato, nos tiramos abajo el contrato, ¿no? Y se volvieron a licitar, ¿no? Entonces, estas cositas son importantes, hay que ponerle bastante ganas a esto, ¿no? Y tenemos muchas herramientas en la carrera para ver el tema, ¿no? La última, bueno, la antepenúltima, por favor, del PPT, casi la última lámina. Por favor, gracias. Delitos contra el patrimonio, apropiación ilícita, estafa, concusión, peculado, fraude en la administración de personas jurídicas, ¿no? Y ahí está, pues, ¿no? Cuando yo quiero, por ejemplo, yo soy el dueño, le digo al gerente, oye, compadre, mira, la empresa ya no tengo las rentabilidades que yo tenía antes, tengo mucha carga impositiva y carga laboral. Entonces, vamos a ir sacando pues parte de la utilidad para formar otra más y a la final después, bueno, que quiebre la empresa, ¿no? Se licúan los fondos de la empresa A para pasar a la empresa B. Y ahí, o también se puede configurar cuando le dices, oye, necesitamos un préstamo, ya, pues no te preocupes, vamos a una revalorización de activos, ¿no? Y manejas el tema de la revalorización de activos que también se puede hacer, ¿no? Con otros criterios que no son los técnicos, ¿no? Entonces, inflas tu cuenta patrimonial para poder exigir mayor o ser sujeta en tu calificación de un tipo de préstamo. Ese es un fraude, ¿no? A las finales se puede decir que estas máquinas comprobarían cero y le pusiste 100, ¿no? O 1000, ¿no? Entonces, ahí hay todo un tema para poder levantar fondos, ¿no? Que no tienen el respaldo necesario, ¿no? Entonces, por ahí va un tema muy, muy interesante que también es importante que alguien pueda dedicarse a este tema, ¿no? Y el otro es en las quiebras, cuando yo ya me declaro en insolvencia, ¿no? Por ejemplo, el caso grande, que, bueno, no fue grande, el caso fue de Cubisa hace muchos años, cuando existía Cubisa, en las negociaciones colectivas,
el sindicato me llama y me dice, nos han dado todos los estudios económicos de la empresa, pero nosotros no sabemos nada de estas cosas, ¿no? Queremos que nos pueda asesorar. Entonces, eh, eh, lo que pasa es que la empresa estaba en una situación financiera mal y se plantea un plan de reestructuración empresarial y había que ver si la modulación o la simulación para ponerla operativa podría calzar con los criterios técnicos, al menos que uno conoce, ¿no? Ah, y las máquinas eran obsoletas y tenías que irte a una adquisición de máquinas o repotenciar las máquinas, pasarlas de mecánicas a eléctricas o de eléctricas a electrónicas. O sea, es todo un tema muy interesante para poder ver, ¿no? Y ahí se tiene que hacer un estudio si realmente esa empresa quebró o no quebró, ¿no? O puede pasar el proceso de reestructuración o no. Y los libramientos indebidos tienen que ver mucho también con el tema de que a veces te quieres sobreendeudar, ¿no? Pero ahora ya tenemos las calificaciones de los bancos, ¿no? Los bancos te hacen calificaciones casi mensuales o trimestrales, ¿no? Para que tú puedas ver la posición que tiene, ¿no? Y generalmente se van a dos tipos de cuentas, ¿no? Eh, periodo promedio de pago y periodo promedio de cobro para ver temas de liquidez y puedes solventar tú el tema de tu flujo para atender tu flujo de caja, digo, para atender tus obligaciones, ¿no? Entonces, es muy interesante ver cómo estas dos cuentas pueden irse manejando, ¿no? Y por ejemplo, hay algo que en esas dos cuentas tienen mucha razón y que cambia el tema patrimonial, ¿no? Le hice un trabajo hace muchos años a esta empresa Mitsubishi Toyota, eh, eh, que tenía, me pidieron que se haga una valorización de cartera, ¿no? Que es como cuando haces una valorización de créditos, ¿no? Si tú tienes cuentas por cobrar que tienen 3 meses, puedes cobrarlas. O si tienen 6 meses o tienen un año, no las puedes seguir figurando en cuentas por cobrar como parte de tus activos, pues no, ya tienes que castigar esa deuda, porque si no te pagó en 3 meses, no te pagó en 6 meses, ¿cuál es la probabilidad de que te paguen un año? ¿No? Entonces, hay que limpiar. Y eso muestra qué cosa. Eso generalmente cuando vas a ver créditos y vas a ver posición financiera en la empresa, te dice, oye, ¿cómo están tus cuentas por cobrar? ¿Cómo está tu cartera? ¿No? Tu cartera de crédito, ¿cómo está? Quiero ver tu solvencia. Hazme un análisis de cartera para ver si lo que tú estás cobrando, lo que a ti te deben, se puede convertir en liquidez, ¿no? ¿No? Se puede convertir en liquidez en el corto plazo, ¿no? Entonces, por ahí va el tema, que es una especialidad muy bonita y donde tú tienes información a través de la solvencia de Banco y Valores sobre cartera, ¿no? Criterio de valorización de carteras, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, estimados colegas, en esta hora que estamos, 9:59, hemos tratado de una manera muy apretada de ver cuáles son las atribuciones que tenemos los economistas y cuáles son nuestras herramientas que podemos utilizar. Básico para todos estos temas es matemáticas financieras, es análisis de estados financieros, ¿no? Si lleva un cursito de gerencia financiera, sería genial, pueden manejar ya cosas, leer los estados financieros y darse cuenta, ¿no? Para hacer valorización de empresas, y para hacer valorización de empresas tiene que ver el panorama de los sectores económicos, ¿no? No es igual una empresa minera a una empresa industrial, por el sector económico en el que está, ¿ok? Entonces la valorización puede haber ahí todo un tema. Y en temas mineros se habla de material probado y probable, las reservas que tiene, cómo valorizamos eso, ¿no? Entonces, ahí hay un campo muy interesante para la carrera, para poder desarrollarnos, pero sobre todo tener capacitación, pero que nos lleven a esos puntos críticos, ¿no? Donde podamos nosotros utilizar nuestra metodología y nuestras herramientas. Y por último, yo creo, esto no, para mí no estaría completo si es que no llegamos a tocar el último tema que está en este último Pepe, en esta última Economista PPT. Jesús, para poderle dar pase al economista Luis González, a que culmine ya con lo que es su ponencia, Ya, por sí, favor. aquí termino. Aquí termino. Ya. Eh, hay todo un tema, ¿no? Y hay dos preguntas que queremos responder. ¿Cuál es nuestra participación en el mercado?
el nombramiento de pericias judiciales. Y aquí lo interesante es que los comités se llaman comité de peritos y evaluadores, o sea, no necesariamente tienes que meterte al Poder Judicial, porque para que te metas al Poder Judicial tienes que tener 5 años ya de ejercicio profesional, ¿no es cierto? Recién ahí puedes postular a ser perito en la Corte. Pero puedes tú desenvolverte con 1 año, 2 años, 3 años haciendo evaluaciones o valorizaciones de maquinarias, inmuebles y equipos, ¿no es cierto? Ahí estamos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Y aquí nos referimos solamente al Poder Judicial. ¿Por qué no tenemos casos? ¿No? A pesar de que tenemos toda la experticia, el conocimiento, ¿por qué no hay casos? Porque no se ha difundido el tema de las atribuciones. Y como les decía al principio, y con esto quiero redondear el tema, ¿no? Solamente tenemos una convención nacional donde hemos aprobado nuestras atribuciones, pero no lo hemos reafirmado en Congreso Nacional, donde los economistas digan, estas son las atribuciones que hacen los peritos, los que están en el Comité de Peritos y Evaluadores. Con eso ya tenemos un ámbito normativo interno para poder salir a promocionar, a difundir ese ámbito, ¿no? Que se ha dejado de ver. Y aquí hay un tema, hay veces hay dos tipos de personas, ¿no? Hay algunos que esperan que las cosas sucedan y hay otros que hacen que las cosas sucedan. Yo creo que el último punto es lo importante, ¿no? Tenemos que hacer que nos nombren. ¿Y cómo tenemos que hacer para que nos nombren? Campañas publicitarias de difusión, actividades y participación académica, sociales y culturales con los magistrados. Sí, ese es nuestro nicho de mercado. Y lo otro, a veces no sabemos negociar y qué precio le ponemos al trabajo que hacemos, ¿no? Ese es un tema fundamental para llegar a negociar. Puede ser perito de parte y te dice, ¿cuánto me vas a cobrar? Déjame ver. O dígame usted, no es profesional, no es técnico. Uno tiene que hacer su cuadro donde establezca sus honorarios. Tenemos una tabla referencial, sí, pero es referencial. Eso tiene que haber una estructura de costos y tú digas, ya, yo quiero, esta es mi estructura de costos, pago mi luz, mi agua, mi oficina, mi computadora, tengo mis revistas de conocimiento, asisto a cursos, cuánto me cuesta, y distribuyo y digo cuánto va a ser mi margen de utilidad y se acabó. Y puede decir, a ver este tema, cuánto tiempo me voy a demorar haciendo este trabajo, ¿no? ¿No? Y por eso yo le decía en esta última parte, ¿no? No solamente se están inscritos en RP y esperar que lleguen los nombramientos, ¿no? Y lo importante también es tener buenas relaciones sociales, ¿no? Si nos desenvolvemos en ese campo, tenemos que tener amigos en la Cámara de Comercio, tenemos que tener amigos en la Sociedad Nacional de Industria, de tu localidad, con el Colegio de Abogados, con el Colegio de Notarios, en relaciones con los miembros del Poder Judicial. Eso para mí es a grandes rasgos lo que yo le puedo decir a todos ustedes. La disculpa del caso por no de estar a tono con los PPTs y por los problemas técnicos que hemos tenido. Muy agradecido porque me han escuchado y espero que algunos de ustedes que no nos conocemos, pero sí nos escuchamos y nos sentimos a través del conocimiento, abracen esta especialidad con mucho, mucho cariño porque es importante, es lo que pienso yo hacer, que los economistas tengan su estudio como lo tiene un contador, lo tiene un ingeniero, lo tiene un abogado. También podemos hacer lo mismo y tener nuestra oficina y tener a nuestro personal que labore con nosotros. De nosotros está, trabajo hay, el problema es que tenemos que difundir lo que hacemos, ¿no? Ahí está la clave. Ahora sí, vamos a ver. Bueno, buenas noches con todos. Un gran gusto nuevamente reunirnos por esta plataforma. Bueno, yo no soy economista, como ya me conocen, no soy economista, así es que gracias por la presentación. De todas formas, economista Jesús, un gusto como siempre encontrarnos en esta plataforma y bueno, ser parte en esta oportunidad de este conversatorio. Me parece con ocasión, ¿no? De un proceso de inscripción de peritos que tienen el día de mañana en la Corte Superior de Justicia. Así es que va a ser bastante útil algunos aspectos que podemos desarrollar. Imagínense ustedes encontrarse dentro de un proceso judicial y que este proceso judicial, dentro del cual ustedes están sustentando su pericia de un caso importante, uno de los casos más importantes que ustedes han elegido o han seleccionado ser parte o ser peritos, está en el momento más cumbre de su carrera. ¿Ustedes creen que es el peritaje más especial que están desarrollando? ¿Le han puesto todo el punche necesario? ¿Están ya en los tribunales para sustentar su peritaje? Pero se para el abogado de la otra parte y les dice un momento.
el perito no puede continuar porque no es imparcial. Tiene causales de impedimento, causales de recusación. Este perito no puede ser tomado en cuenta para que pueda ser como un elemento de prueba dentro del juicio. ¿Se imaginan ustedes todo el perjuicio que vamos a tener? Uno, judicialmente, y dos, una reputación que hemos ido construyendo años tras años, como lo ha establecido ya el economista Jesús Atauge, una reputación, una credibilidad como perito que hemos ido construyendo, se puede caer todo de la noche a la mañana, podemos perder toda una credibilidad y este caso puede ser real. Justamente el día de hoy, en estos breves minutos, quiero hablarles de cómo es importante que el perito tiene que conocer algunos aspectos teóricos, económicos, de números, pero también es importante cómo es importante que el perito tiene que conocer algunos temas legales, algunos temas que le pueden poner en jaque todo ese aspecto teórico que puede poner al servicio de la pericia judicial. Entonces, vamos a hablar el día de hoy de dos aspectos muy importantes, de los impedimentos y de las recusaciones, que me parece que con ocasión de su examen, de la entrevista, va a ser tema muy interesante porque van a ser temas que les pueden tomar dentro de las preguntas. Así es que vamos a ver algunas de estas causales importantes de la recusación y de los impedimentos de los peritos. Entonces, primero, tenemos que entender que nos encontramos en dos sistemas importantes. Hemos pasado del sistema escrito al sistema oral, ¿correcto? Tanto en el Código Penal como en el Código Civil nos hemos encontrado en un sistema escrito que actualmente nos trasladamos al proceso oral. Ahora, dentro del proceso oral se han establecido determinadas etapas que se ha tratado de establecer un filtro dentro del cual este filtro pretende que ese elemento de prueba, esa pericia, pueda ser tomada como una opción para fundamentar nuestra decisión judicial, pero ese peritaje no tiene que tener elementos que lo puedan contaminar, porque un juez no puede tomar un peritaje como cierto si tiene ciertos rasgos de contaminación. ¿Cuáles pueden ser esos rasgos de contaminación? Justamente pueden ser estas causales de impedimento, de recusación que puede tener un perito, que pueden cuestionar su imparcialidad. Ahora, ¿en qué momento el perito puede ser impedido? ¿En qué momento puede ser recusado? A los que ya se conectan con nosotros y ya son peritos, les pregunto, ¿cuál es la diferencia entre el impedimento y la recusación, por ejemplo? ¿Cuál sería la diferencia? Una de las principales diferencias que encontramos, que el impedimento es antes del nombramiento del perito y la recusación es después del nombramiento del perito. Una de las principales diferencias, el impedimento antes del nombramiento y la recusación después. Ah, ya, bueno, listo. Entonces, solamente son cuestiones de etapas, ¿no? Antes y después, listo, ya está. Pero ahora hay causales. Esas causales se encuentran establecidas en la norma. Esas causales debemos entenderlas, debemos comprenderlas. ¿Para qué? Para que podamos garantizar que lo que el perito dice con su trabajo es cierto, para que el juez pueda tomar como válido ese dicho o ese informe pericial que presenta el perito. Porque recuerden que la participación del perito no solamente se basa en la presentación del informe escrito, no termina ahí. En el proceso escrito de nuestro código de hace 40 años, el Código Procesal Civil, podríamos decir, oye, sí, pues presenta tu escrito, presenta tu pliego de interrogatorios y vamos a ver ahí. Pero ahora ya no, estamos en el sistema oral, tanto en el proceso civil, tanto en el proceso penal y en otras. Estamos en el arbitraje. El perito solamente puede ser judicial, como le decía el economista Jesús Atauge. Hay distintos mercados. Hay la prueba en el arbitraje, por ejemplo, un tema importante. El perito, les pregunto, ¿puede ser un perito en un proceso arbitral? ¿Podría o no podría ser? Claro que sí, podría ser un perito en un proceso arbitral, porque recuerden que la pericia procede cuando existe una controversia, porque las partes no son capaces de entender, no es un todo, ¿no? Sino se llama un profesional especialista en la materia para que pueda ayudar a comprender esta institución tan importante como es la economía o la ingeniería o la arquitectura en determinadas ramas.
es un conocimiento técnico o científico el que van a desarrollar. Ya ustedes doctrinariamente discutirán si es técnico o si es científico, lo discutirán doctrinariamente. Pero lo importante es que en nuestro sistema el perito tiene que tener dos etapas de participación, el escrito y el oral. Tú puedes hacer la mejor pericia, puedes utilizar la mejor técnica, puedes utilizar la mejor, puedes dedicarte el mayor tiempo en la redacción de tu informe pericial, pero ese informe pericial, para que sea tomado como válido, para que sea constituido como un elemento de prueba, ¿qué necesita? Importante, necesita someterse al principio de contradicción. Ah, oye, pero ¿qué es el principio de contradicción? Importantísimo. El principio de contradicción, ¿qué es? Que podamos someter ese informe pericial a una contradicción de la parte, para que pueda ingresar libre, como les digo, libre de contaminaciones y para que pueda ser tomado como verídico, como cierto, para que sobre eso pueda el juez reclinarse, pueda apoyarse y pueda decir, como lo ha manifestado el perito, como lo ha expresado el perito, esta judicatura considera lo mismo, esta judicatura se apoya en la versión del perito. Entonces, es muy importante que el perito determine que su participación no solamente es importante en el conocimiento técnico, en el conocimiento teórico, sino es muy importante que conozca las reglas del juego. Y estas reglas de juego vienen a ser sobre los impedimentos de los peritos y las causales de recusación. Ah, ya, está bien, listo. El ponente ha dicho que tenemos que conocer los causales de impedimento y las de recusación. Listo, ya está. Ahora les pregunto a ustedes, ¿cuáles son esas causales de impedimento y cuáles son esas causales de recusación? No está para que el juez se invente. Oye, invitamos al juez, no sé, el juez Napito, dice, oye, me imagino que las causales de impedimento son tales. No funciona así la situación, no funciona. Está normado y está establecido cuáles son las causales de impedimento y cuáles son las causales de recusación, porque ustedes pueden tomar un peritaje, pueden aceptar una invitación para ser peritos, ya sea de alguna de las partes, una empresa, el mismo colegio, el Poder Judicial, algún peritaje arbitral, no sé, dentro de los distintos procesos que pueden participar, pero yo les pregunto, ¿conocerán ustedes dónde están normados esos impedimentos y esas causales de recusación? Volvemos a algo muy importante. ¿Cuál es eso muy importante? Que esto se encuentre establecido en la norma procesal. Esa norma procesal, ¿cuál es? El Código Procesal Civil, la madre de todas las demás disciplinas. Este Código Procesal Civil, que les diré incluso, ustedes que son economistas, esto ha sido elaborado por los romanitos, o sea, los romanitos se juntaron, hicieron su corte y ellos pues tienen las bases, nosotros tenemos las bases romanas de nuestro Código Procesal Civil. Y hay muchas instituciones que vienen pues desde hace muchísimos años. Estos causales de recusación no las encontramos explícitamente en la norma procesal porque no hay como tal las causales explícitas, sino vamos a remitirnos a que la ley orgánica del Poder Judicial dice que el perito es un órgano de auxilio judicial. Entonces, entendiendo que el perito es un órgano de auxilio judicial, este órgano de auxilio judicial, el perito es un órgano de auxilio judicial, como también lo es el secretario, como también lo es el especialista de audiencia, menos el juez, obviamente. Pero estos órganos de auxilio judicial ayudan a que el juez pueda tomar una decisión. El perito, a constituirse en órgano de auxilio judicial, dice que pueden ser recusados por las causales contenidas en 305 y en el 307 que les sean aplicables. Asimismo, deben de abstenerse si se encuentran afectados por algunas causales de impedimento. Entonces vamos a revisar un poquito y brevemente lo que dice el 305 y el 307. Ojo, repito, el 305 y el 307 expresamente dice que son causales de impedimento. El 305, el juez se encuentra impedido de dirigir un proceso cuando, oye, pero, a ver, nos estamos perdiendo aquí, porque el 315 dice que los órganos de auxilio judicial son recusados por el 305 y 307, listo. Pero si yo me voy al 305, dice causales en el cual el juez puede ser recusado. Ahí es que la norma nos está remitiendo. Así es que esta norma no solamente se aplica para el juez, sino se aplica para el perito. ¿Cuándo puede ser una causal de impedimento? Por ejemplo, ha sido parte anteriormente en este. O sea,
¿Has tenido alguna participación? Recuerdan que ahora estamos en un proceso oral, ya no en un proceso escrito, ¿correcto? Estamos de acuerdo ahí. Ahora, el proceso para que tenga un mejor filtro que han hecho, han establecido distintos procesos donde se ha establecido un control, un filtro, porque recuerden, oye, si dicen que la versión de un perito es cierta, entonces yo me llamo a 100, pues a 100 peritos, y 100 peritos si dicen lo mismo, pues me tienes que creer, ¿no? Porque de él dice un perito y de mí dicen 10 peritos, ¿no? Entonces, uno versus 10, yo termino ganando, entonces no es así la situación, sino hay un control de calidad, digámoslo así, un control de calidad y de cantidad en las etapas del proceso. Entonces, si ha sido parte en alguna de las etapas anteriores o ha sido parte en alguna etapa en un proceso similar, es mejor que lo manifiestes. Él o su cónyuge tiene parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o de adopción, con alguna de las partes. Con alguna de las partes, hablamos de las partes del proceso, demandante, demandado, denunciado, alguna de las partes dentro del proceso. Pero recuerden que las personas jurídicas están representadas por las personas naturales, ¿cierto? Entonces, no solamente con alguna de las partes, sino con su representante, o con su apoderado, o con su abogado. Entonces, no solamente con las partes, sino nos remite esta norma a que puede ser también tengas algún parentesco con el representante de esa empresa, por ejemplo, o tengas algún parentesco no con el representante o no con el dueño, pero por ejemplo con el gerente puedes tener algún parentesco, o con el administrador. ¿Podría aplicar o no podría aplicar? Una pregunta interesante. O ni con ninguno de ellos, pero con su abogado de esta parte, ¿podría aplicar o no? Entonces, tendríamos ahí que discutir una causal de impedimento. Tienes el cargo de tutor o curador. Esto sí es fácil de encontrarlo porque ya, pues tú sabes si eres curador o tutor. Es sencillo. Han recibido beneficios o ha recibido él o su cónyuge beneficios, dádivas de alguna de las partes, antes o después de empezar el proceso, aunque sean de escaso valor. Ha conocido el proceso en otra instancia. Estos son las causales de impedimento muy breves y las de recusación. Recuerden que los de impedimento son antes y las de recusación son después del nombramiento, ¿correcto? Entonces, las de recusación también dice que las partes pueden solicitar que el juez se aparte del proceso. En este caso lo cambiamos, que el perito se aparte del proceso. ¿Cuándo? Es amigo íntimo o enemigo manifiesto de cualquiera de las partes, demostrado por hechos inequívocos. Imagínense ustedes que un perito tiene conflictos, no que su enemigo que le quitó a la novia, que es el Brian, que se fue con la Kimberly, nada de eso, sino imagínense que tienen algunos pleitos económicos, comerciales, que han tenido algunos enfrentamientos comerciales, no enfrentamientos, sino disputas comerciales. Y coincidosamente esa empresa, pues es la otra parte sobre la que está desarrollando el peritaje. Entonces, ¿podríamos decir que es un enemigo manifiesto? ¿Podríamos decir? ¿Podríamos suponernos que nos encontramos en la causal o no? Pregunta, ¿él o su cónyuge concubino o su pariente en la línea recta o en la línea colateral hasta el segundo grado, primero de afinidad o de adoptado, tienen relación de crédito, lo que les decía, relación de crédito con alguna de las partes, salvo que se trate de persona de derecho o de servicio público? En esos casos no aplicaría. Él o su cónyuge o concubino son donatarios, empleados o presuntos herederos de alguna de las partes. Clarísimo. Haya intervenido en el proceso como apoderado, miembro del Ministerio Público, perito, testigo o defensor. En otro proceso, recuerden lo que es aplicable. Tiene interés directo o indirecto en el resultado del proceso. Oye, pero yo no tengo interés directo ni indirecto en el resultado del proceso. Imagínense, como lo mencionó Jesús Atauge, que les convoquen para hacer una evaluación de un predio de una determinada residencial. Y justo en esa residencial, ustedes tienen un departamento. ¿Podríamos entender que tiene interés directo o indirecto en el resultado del proceso o no? ¿Podríamos entender ello o no? Si ustedes son peritos de una evaluación y justo en esa zona residencial tienen un departamento, una vivienda, ¿podrían tener o no? ¿Podrían ser recusados o no? Imagínense la veracidad que ustedes van a perder dentro de un juicio. Y no porque su peritaje esté mal, sino porque no han expresado estas causales en su momento. Si existe otro proceso.
existe proceso vigente entre él o su cónyuge o concubino con cualquiera de las partes, siempre que no sea promovido con posterioridad. Hay veces dicen, ah, ya, es que mira, tenemos una causal y para recusarlo al perito hay que hacerle un proceso. Y ahora sí, tenemos un proceso. Y eso es de actor de mala fe, pero existe. Para recusar al perito, para sacar al perito, que muchas veces está bien, tiene un informe pericial muy creíble, le inician un proceso por algún caso. Y es una, digamos, una argucia legal que no debería utilizarse, pero aquí tenemos la salvedad, siempre que no sea promovido con posterioridad al inicio del proceso. Entonces, en esos casos podríamos nosotros tener alguna salvedad sobre la causal de recusación. Y entiendan algo muy importante, que ustedes como peritos tienen dos herramientas importantes. ¿Cuáles son sus dos herramientas importantes que tienen? Uno, su informe pericial, su participación, su argumentación oral en el juicio. Y dos, su credibilidad como personas, como peritos, como profesionales. Si ustedes no brindan su credibilidad como personas, ¿cómo podría el juez tomar como cierto lo que ustedes vierten como perito? ¿Cómo podría determinar? ¿Cómo podría apoyarse? ¿Cómo podría ser un bastón sobre el cual se inclina para tomar una decisión? Imposible. Imagínense, peor aún, estar en el juicio y que dentro del juicio tengan esa complicación o sea cuestionada su credibilidad, crea cuestionada su fiabilidad de persona, porque esa persona va a entrar a contradicción. Recuerden que no solamente entra a contradicción el informe, sino el perito. Si entra en contradicción el perito, entonces también va a ser cuestionado y no podemos ser cuestionados ni siquiera estar sometido en alguna causa de impedimento, de recusación que podríamos tener. La responsabilidad de un perito viene. ¿Cuál es la responsabilidad de un perito? No solamente profesional, sino también ética es la responsabilidad de un perito, porque ese informe pericial puede ser declarado nulo, puede tener posibles sanciones para el perito, entonces es mejor expresarlos. ¿Cómo evitar ser recusados? Por ejemplo, ¿qué buenas prácticas podríamos utilizar? Declarar, no siempre, pero por lo menos declarar cualquier posible conflicto antes de aceptar el cargo. Consultar si es posible, un abogado, si hay algunas dudas sobre su imparcialidad, si ustedes creen que están sometidos en alguna de estas causales. No emitir opiniones previas en los casos en los que puede intervenir. Imagínense que les inviten a ustedes un programa, no sé, una entrevista, en los cuales digo, oye, ¿cuál es tu opinión sobre este caso? Y ustedes emitan opinión y luego intervienen como perito. Ah, ya es que ya está parcializado. Recuerden que el perito tiene un deber de imparcialidad. Entonces no puedes ser parcializado. Tienes que revisar el expediente antes de aceptar la designación como perito, que es uno de los aspectos importantes y recomendables. Creo que con esto he podido cumplir una parte importante sobre la recusación y los impedimentos de los peritos que podríamos desarrollar. Como siempre, para mí es un gran gusto y para la academia pues no hay horario. Con el mayor gusto y con el mayor agrado, y como siempre para mí es un gran gusto encontrarme pues con Jesús Atauge después de muchísimos años y esperamos pronto reunirnos nuevamente.